Muy bien. Buenas tardes a todos quienes nos hacen el honor de vernos y escucharnos en Facebook. Este es un diálogo de mucha confianza y entre amigos, propiciado por Corazón Capital. Quienes hoy nos acompañan son amplios conocidos de todos ustedes. Voy a presentar en primera instancia a Valeria Moy, es nuestra directora de México Cómo Vamos, una economista con una enorme capacidad de análisis justamente en su materia, polemista también en distintos foros y espacios de opinión pública, y nos acompaña generosamente para conversar junto con Roberto Martínez, el director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en México y para América Latina también, un amplio conocedor de los temas metropolitanos, del desarrollo de políticas públicas, particularmente en el caso mexicano y de América Latina, como dije, y con ellos iniciamos una conversación para nuestros amigos, seguidores y gente que nos atiende en las plataformas sociales que utilizamos nosotros. Hoy utilizamos Facebook Live para hablar de un tema muy particular que a todo mundo nos tiene con conversaciones en casa, con los amigos, con las familias, en una complicada situación. Y se trata de hablar del proceso de reapertura, de reactivación económica en la Ciudad de México. El gobierno de México y el gobierno de la ciudad le han llamado una vuelta hacia la nueva normalidad. Y me gustaría iniciar con una primera pregunta en un tono muy provocador, Valeria, y es, ¿estamos listos ya para abordar una reapertura económica? ¿La ciudad se ha preparado lo suficiente? ¿Cuál es tu balance en torno a lo que ha hecho la ciudad para iniciar este regreso a un nuevo normal, digámoslo así? Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias a Corazón Capital, desde luego, por el esfuerzo. Y bueno, me encanta compartir foro con Roberto, el más elegante de todos en los webinars, tenía que decirlo, para romper el hielo. A ver, Carlos, respecto a la nueva normalidad, yo creo que hay muchas cosas que decir al respecto. A mí me gustó lo que presentó la jefa de gobierno. Debo de decirte que la escuché toda su conferencia, vi la presentación y me gustó. Me parece que está basado en un criterio muy objetivo, muy medible, que es la ocupación hospitalaria. Y a lo mejor habrá quien nos diga, oye, pero es que hay que meterle más, entre más cosas le metas a, al, a la forma, al criterio de apertura, lo haces más complejo y lo acabas haciendo más subjetivo. Entonces, a mí me pareció algo que es claro, que es monitoreable, que la opinión pública, es decir, desde nuestro lado, lo podemos ir siguiendo, lo podemos ir monitoreando y podamos darnos cuenta si nos acercamos o no nos acercamos hacia allá. Habiendo dicho esto, me preocupan dos cosas. Me preocupa que tenemos una especie de prisa, todos, por ya regresar a la normalidad, déjate nueva, a lo que sea. O sea, tenemos prisa por salir de la calle, a la calle y dar una vuelta, los que hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa. Y eso cambia la forma en la que percibimos el tiempo. En el momento que se habla de en 15 días, en un mes, regresamos a la nueva, que pues si es nueva no regresamos, pero bueno, vamos a una nueva normalidad, la gente dice, pues ya, mañana. No, o sea, hay una cosa rarísima que sucede en el comportamiento de los humanos, supongo, que cuando nos dicen que vamos a reabrir la economía en un mes o la economía, las actividades esenciales van a reabrir en un mes, dices, ok, puedo salir a la calle. Que no es eso, ¿no? O sea, es como calma, es en un mes, son 30 días más de quedarte en tu casa. Y yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Yo normalmente uso este ejemplo, hay un café a 1,5 cuadras de mi casa y es mi salida diaria, es la forma en la que yo veo el sol, camino 1,5 cuadras, me ven los de la cafetería, me preparan un café, me lo dan así a lo lejos, cubrebocas y me voy. El lunes ya había 2 personas sentadas en el café, ¿no? En una cafetería que pues desde hace meses no tiene nadie, entonces había 2 mujeres sentadas en las mesas de la cafetería tomando un café sin cubrebocas. Entonces, esto me llama la atención, como que digo, a ver, si están enteradas, el restaurante tiene letreros por todos lados,
sí sabemos que esto no se debe de hacer y ya hay gente que lo está haciendo porque ya vamos de salida. A mí esa parte de comunicación es la que me preocupa. Y entiendo que es difícil porque la gente, por un lado, quiere saber cuándo va a salir, pero al mismo tiempo no sabemos respetar ese lineamiento, ¿no? Porque si nos dijo, y nos lo dijo la jefa de gobierno con mucha claridad, el 15 de junio. Y esto solo con los estimados que tenemos ahorita. Si esto se nos sale un poquito de control, lo vamos a ir alargando y lo vamos a ir alargando. Si todo sale de maravilla, 15 de junio. Y la gente asumió el 15 de junio. El 15 de junio reabre la economía de la Ciudad de México. Eso por un lado. Y la segunda consideración que podría yo decir en este momento es que no hay claridad en qué va a pasar con esta nueva normalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a abrir los restaurantes? ¿Cómo van a abrir las tienditas? ¿Cómo va a abrir la miscelánea? O sea, porque yo entiendo que un supermercado grande de una cadena pueda poner ciertos lineamientos y pueda poner unos círculos en el piso y pueda medir y pueda hacer ciertas cosas más allá de que la gente los respete, porque creo que no los está respetando del todo. Pero la miscelánea de aquí al lado, ¿lo podrá hacer? ¿Lo va a hacer? Y eso no nos queda claro a nadie. Yo creo que ni al de la tiendita, ni al de la cafetería, nadie entiende qué es esta nueva normalidad. Y tengo la impresión que hay una parte ahí de comunicación que es bien complicado para la jefa de gobierno, que es bien complicado para el gobierno de la Ciudad de México manejar cuando tienes tanto ruido de la federación todos los días. Entonces, me parece que ese flujo de información de la mañana, de la tarde, donde se habla de lo que va a pasar en el país y luego meter lo que va a pasar en la ciudad, me parece que a veces choca y a veces contrasta y eso puede complicar este regreso a la normalidad, sobre todo en términos pues de salud, y ahí es donde me da miedo, por decirlo de alguna forma, que vivamos en una epidemia continua, ¿sabes? Que vivamos en una cuarentena eterna porque no logramos tomar las medidas con la seriedad que es necesaria. Muy bien. Roberto, ¿tú coincides? Valeria nos dice dos cosas bien interesantes y hay una percepción, digamos, de que la gente necesita regresar al espacio público, necesita retomar su actividad y en ese plan de regreso, al poner una fecha con mucha puntualidad, que no sabemos si se va a cumplir o no, ya hay un ánimo muy positivo de la gente para decir, voy a volver a las calles. Pero no solamente eso, sino también quizás hasta cierta desesperación por el conjunto de empleos que se han perdido y la gente necesita volver a un esquema de ocupación. Y en realidad parece que hoy, a pesar de que hay un plan que fue gradual, que estuvo bien planteado en términos, digamos, de concepto, con algunos faltantes de los que platicaremos hacia adelante, pero ¿estamos listos? ¿Tú coincides con lo que nos ha planteado Valeria? Bueno, primero que nada, sí, por supuesto, estoy de acuerdo ¿no? Coincidimos, vaya, fundamentalmente Valeria y yo, en el sentido de que la gente quiere pues, regresar a la normalidad, de que la gente espera, y esto es algo muy humano, una señal, la que sea, y por supuesto pues, siempre hay un reflejo de mucha gente de escuchar la voz gubernamental y bueno, darle todo el crédito que merecen, ¿no? En fin, se trata de los líderes electos en nuestra sociedad democrática. Pero, digamos, desde la óptica de la OCDE, que es un organismo internacional que ya ha documentado de manera más amplia la experiencia más reciente en distintos aspectos críticos de la evolución de esta pandemia. Entonces, y por cierto, les invito a visitar, hay un portal de la OCDE dedicado a la experiencia internacional en el manejo de la crisis del coronavirus. Entonces, la dirección es www.oecd, como en inglés, .org/ES, y entonces está la versión en español. Y hay un apartado ahí del directorado de nuestra organización dedicado al análisis territorial, de gobernanza local, regional y de ciudades. Y entonces ahí hay y por eso pues no le voy a hacer justicia a detalle a todo el trabajo de mis colegas que ya está avanzado en estas cuestiones,
Primero que nada, la crisis nos ha dado lecciones que ya, digo, no tenemos que explicar mucho para entender a través de la nube mediática que el golpe más duro de la pandemia se ha sentido a nivel de las ciudades y de las regiones. Y entonces es ahí donde se ha visto lo bueno, lo malo, lo feo y lo espeluznante de la cruda cara de esta pandemia única en la historia documentada de la era moderna. Y en ese sentido tenemos que rebotar entre el aspecto de la política pública, el aspecto macro, el aspecto del análisis político y económico y el aspecto humano. Y en ese sentido, Valeria, tú, Carlos, yo, no hemos vivido nunca, no habíamos imaginado qué era esta experiencia del confinamiento o el aislamiento social, y nadie había imaginado el peso del frenón económico que esto iba a implicar. Y entonces a eso le agregamos no solamente el peso de lidiar efectivamente y coordinadamente entre niveles de gobierno, subrayo eso, porque eso es lo que se ha visto como el gran frente de desafío en Italia, el norte de Italia, en Nueva York, en la zona metropolitana de París y de Madrid. La realidad que no te espera, no espera a que se coordinen efectivamente los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos metropolitanos, y entonces lo estamos viviendo de la manera más dura y cruda en la Ciudad de México. Entonces, en estos días estamos en la fase más álgida de la propagación de los contagios. Estamos expuestos a una sobreinformación sobre lo bueno, lo malo, lo feo y lo espeluznante. Y entonces vemos que, por supuesto, la autoridad está respondiendo como corresponde, pero hay unos procesos que todavía vamos a tener que documentar de la coordinación a nivel intergubernamental, después de que tuvimos una reforma constitucional, una reforma política estructural en la Ciudad de México, y entonces vemos ahí coordinándose el gobierno federal, gobierno de la Ciudad de México, alcaldías. Y entonces lo que yo digo es, hay que ser, como dice Valeria, muy, muy estratégicos en el esfuerzo de comunicación social, porque la gente tiene que entender que no se trata de una vuelta a la normalidad como la conocíamos hace 3 meses. Se trata de una muy compleja y muy difícil y con sacrificios y concesiones que todavía estamos descubriendo en nuestro cotidiano para ir acercándonos en la medida de lo posible a la normalidad. ¿A cuál normalidad? Todavía no lo tenemos tan claro. Por mucho que se diga, hay una nueva normalidad, todavía estamos por elucidar con sabor local, no solamente sabor de la Ciudad de México, sino sabor de distintas comunidades dentro de la Ciudad de México, porque esta es una megalópolis. No es lo mismo el oriente de la ciudad, que es foco de la pandemia, que la parte poniente, la parte norte, la parte sur. Entonces vamos a tener que aprender sobre la marcha, pero de una manera en tiempo récord. Y la ciudadanía tendrá que también empoderarse, tendrá que reconstruirse un tejido de participación ciudadana que no creíamos, que no habíamos imaginado. Habíamos hablado mucho después de los terremotos del 2017 sobre ¿no? Cómo el tejido social, la solidaridad aflojó los muros de la indolencia y de la indiferencia. Bueno, pues estamos por descubrir un umbral nuevo de esta nueva solidaridad social que trasciende el ámbito gubernamental, que de por sí ya está muy desafiado en términos de gobernanza coordinada. De acuerdo. Llevamos 65 días formales de confinamiento. Iniciamos la llamada jornada de sana distancia desde el gobierno federal el 23 de marzo. Ya son poco más de 2 meses y nos queda todavía un buen tramo por delante en este gran confinamiento, como le ha llamado también Valeria en varios de sus alegatos públicos. Ustedes dirían, digamos, y retomo un poco lo que ambos abordaban con respecto a la coordinación entre gobiernos, entre instancias. Hoy amanecemos con una encuesta del Grupo Reforma y me parece que hay un dato
bien significativo de percepción de la gente. Y tiene que ver, Valeria, con que el 61% de los encuestados en ese ejercicio demoscópico dicen que creen que hay descoordinación entre el gobierno de México y el de la Ciudad de México. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente hay descoordinación o estamos en una etapa, digamos, de ajustes incrementales entre los gobiernos estatales? Hemos visto políticas, la verdad, dicho sea de paso, muy distintas entre lo que ha hecho cada uno de los estados o entidades federativas. Valeria, tú la has estudiado con mucho cuidado. Y quizá más que un aprendizaje juntos, sí hemos tenido una dosis de coordinación que nos impide ver con claridad a todos en ese esfuerzo único para asumir lo que nos toca hacer en medio de la emergencia y cómo afrontar este proceso de reapertura. ¿Dónde encuentras o dónde ves tú, si es que los hay, estos grados de descoordinación o de desarticulación, Valeria? Mira, la verdad, Carlos, yo creo que la gente espera ver una gran coordinación en todos lados, me incluyo, ¿no? A mí me encantaría ver que el gobierno de la Ciudad de México se coordina con el federal y que el federal se coordina con el de Jalisco y entonces todos marchamos derechito y marchamos con muchísima claridad con lo que está pasando. Me encantaría ver claridad en los números, que el número de muertos coincidiera con el número de muertos que presentan en otros lados, pero ese es un deseo, eso es lo que a mí me gustaría ver, es casi una carta a Santa Claus, ¿no? Entiendo en la realidad, en la práctica, entiendo lo difícil que es estar manejando datos en tiempo real y al mismo tiempo coordinarte cuando vemos también que dentro del ámbito federal hay una enorme descoordinación. Y lo vimos desde el principio, ¿no? Lo vimos desde el principio cuando el doctor López-Gatell llamaba a quedarse en casa, llamaba a cuidarse, llamaba a no abrazarse. Ahí todavía no le llamaban la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero sí hizo llamados desde febrero, lo tengo muy claro, a decir, abusados, no se saluden de beso, no se abracen, siguiendo un poco los lineamientos internacionales, que además cualquiera que tenga acceso a algo de medios, pues sabe qué es lo que hay que hacer, porque además lo vimos con el tema del H1N1 hace 11 años. Sin embargo, tienes al presidente mandando una señal contraria. Entonces, vemos esa en ese momento. Vimos una descoordinación en el gobierno federal que yo creo que seguiremos viendo, porque desde mi perspectiva, este es un gobierno que básicamente está concentrado en la figura presidencial y entonces eso dificulta cualquier coordinación. Y al mismo tiempo tenemos los estados, incluyó ahí la Ciudad de México, donde el gobernador o la gobernadora del estado en cuestión quiere, por un lado, hacer lo mejor posible para su población, para la población que lo eligió al final del día, y quizás eso implique desmarcarse en algunas medidas, en algunas posiciones. Y eso creo que cuando tienes a un presidente del mismo partido que el tuyo, genera mucho ruido, porque como otro, si eres miembro de otro partido, pues a lo mejor te da, incluso pensándolo en términos políticos, que yo eso sí reconozco que no me da la cabeza para pensar en esas estrategias políticas, pero quizás les permite una oportunidad de desmarcarse, mientras que a los gobernadores que forman parte del mismo partido político hay una especie de cuidado por la relación. Creo que esa relación política mete mucho ruido a la forma de reaccionar. A mí en la conferencia que dio la jefa de gobierno me gustó que se desmarca por lo menos en una cosa muy importante, que es en hacer pruebas, ¿no? Ya sabemos que tenemos un modelo Centinela que está basado en hacer pocas pruebas y bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no? Nos enteramos el sábado que además hay unos casos que son positivos, pero que no se cuentan, que se llaman portadores, y a mí casi me da un microinfarto en ese momento, pero a mí, o sea, creo que parte de la estrategia que estamos viendo a nivel internacional, o sea, todos los países que ya están abriendo, o las ciudades que ya están abriendo, y pienso un poco en Nueva York, por el tamaño de la metrópoli, por la similitud en las condiciones, similitud más o menos, pero que sí, para abrir, sí están pensando en hacer muchas pruebas, porque reconocen la carga de los asintomáticos, la carga epidemiológica de los asintomáticos y los problemas que eso puede generar en términos de salud. Abrir sin hacer pruebas me parece que es
un poco abrir a lo ciego, ¿no? Abrir sin darte cuenta verdaderamente lo que está pasando. Abrir ya con el modelo Centinela y haciendo la cantidad de pruebas que estamos haciendo, me parece una apuesta complicada. Entiendo la parte económica, entiendo que todos queremos salir, entiendo que el choque económico ya es demasiado fuerte, lo entiendo bien, pero también entiendo que están en juego pues vidas humanas y que eso no debería de tener una comparación, ¿no? Entonces me gustó ver que en ese sentido la Ciudad de México se desmarcó un poco y dijo, vamos a hacer más pruebas, no sabemos cuántas, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero bueno, me gustó ver de entrada la intención. Esa intención me parece positiva y me parece, bueno, y ahora sí que cruzo los dedos porque esa intención se traduzca en realidad, en acciones y que logremos hacer lo que están haciendo otros países, ¿no? O sea, yo he visto los ejemplos que suceden, por ejemplo, en Israel, ¿no? Que hay una especie de muestras, de toma de muestra donde ni te bajas del coche y te mandan los resultados en línea, donde no hay intercambio, o sea, es todo muy dinámico, muy automatizado y eficiente. Creo que nos falta mucho para llegar ahí, pero si somos una ciudad innovadora de derechos y de vanguardia, pues quizás deberíamos de desmarcarnos y demostrar que sí lo somos. Qué buen apunte. Y quizá, Roberto, no solamente tiene que ver con coordinación entre instituciones a nivel del Ejecutivo y de las entidades federativas. ¿Qué en la experiencia que tiene OCDE han visto como mejor práctica en la coordinación metropolitana? Yo creo que una de las críticas importantes, serias al proyecto de reapertura de la doctora Sheinbaum tiene que ver con la coordinación con el Estado de México. Esta ciudad no se gobierna sin entender la dificultad que implica o la complejidad que implica trabajar junto con un área metropolitana en donde un montón de personas vienen todos los días a la ciudad, ¿no? Cerca de 4 millones de personas vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, especialmente concentrado en 3 grandes alcaldías que son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y eso le pone un tono de coordinación obligado, pero parece no estuvo por completo resuelto en este lanzamiento del plan de reapertura, quedó como un trabajo hacia adelante y me parece que ahí viene un tema fundamental, no solamente por el transporte, sino por la generación de empleo, por incluso ya algunos rasgos de violencia que se están dando en la periferia de la ciudad y creo ahí que la coordinación metropolitana debe ser un eje importante. No, absolutamente, Carlos, y por supuesto con lo referido también por Valeria. Yo diría que por fuerza de la necesidad y por virtud de la urgencia y de la magnitud y de la presión política, por supuesto, también es importante mantener eso en perspectiva. En varias zonas metropolitanas, tanto de Europa como también el muy referido caso de Corea, ¿no? En Seúl y ¿no? las zonas afectadas más fuertes por el coronavirus, las autoridades han tenido, primero que nada, hemos identificado en la OCDE un patrón que también, digo, tiene sentido intuitivo. En el plazo inmediato y en el corto plazo, lo más importante, la lección rescatable, es que ha sido, y creo que también la Ciudad de México ha sido, hemos visto claramente esa prioridad, de amortiguar la fuerza del choque económico en los grupos vulnerables. Eso hace también de una escala diferente en el caso de la Ciudad de México y por supuesto de otra ciudad gemela en cierto sentido a la Ciudad de México en esta región de América Latina como es Sao Paulo. Entonces en Sao Paulo están viviendo de manera muy dramática en estos momentos y espero yo que no sea la imagen de lo que nos espera en las próximas semanas en la Ciudad de México. El choque, primero el choque sanitario, que ese es el obvio, pero luego también el choque económico y esto en el sentido de que le pega más duro a los grupos vulnerables, a los trabajadores informales, a los trabajadores independientes, a los hogares monoparentales. Y entonces ahí la cuestión es de que la diferencia, si puedo hacer el paralelismo entre el caso brasileño, hablando de Brasil, es un socio estratégico de la OCDE, pero no es un país miembro, pero de todas maneras lo tenemos monitoreado y documentado.
ha habido una confluencia de recursos formidable entre la Unión, el gobierno nacional de Brasil, y por otro lado el gobierno estatal del estado de Sao Paulo y el gobierno de la ciudad de Sao Paulo. Pero la cuestión no es solamente poner recursos y gastar. La cuestión es hacerlo de manera estratégica y focalizada. Para los grupos vulnerables, número uno, solo el gobierno de la ciudad puede saber y mapear de manera certera, y de manera además muy precisa dónde están, y con casi nombre y apellido, los ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces ese es el primer foco, amortiguar el choque sobre las personas vulnerables en situación de vulnerabilidad. Y número dos, casi como en secuencia simultánea, es el de hacer lo necesario para amortiguar el impacto tremendo sobre el tejido empresarial. Y entonces las microempresas, lo que llamamos en México los changarros del sector informal, esa capa que no es nada pequeña de actividad económica, tiene que también ser atendida y tiene que ser tomada en cuenta en los esfuerzos de la contingencia más inmediata. Es decir, tan grave es el caso de una persona que sale de emergencia en una ambulancia a recibir atención en sala de terapia intensiva en un hospital, como la empresa que tiene que avisarle a sus empleados, que son 5, que no les puede ya pagar a partir del día siguiente. Entonces, la mortalidad empresarial es otra de las cuestiones muy importantes. Y luego a mediano y a más largo plazo, en la experiencia internacional se ha visto que los gobiernos, no estamos hablando de que se van a esperar al mediano o largo plazo, sino que desde hoy están elaborando planes para ejecutar en el mediano plazo, en el sentido de, primero, aliviarle el estado de sofocamiento financiero en los gastos operativos a las microempresas, pero luego también el otro aspecto de la empleabilidad. ¿Cómo ayudarle a la gente a reubicarse en el mercado laboral si perdió su empleo? ¿Cómo ayudarle a la gente a adquirir nuevas habilidades, destrezas y competencias? ¿Cómo montar, y esta es otra experiencia internacional en la OCDE, en países de distinto grado de desarrollo económico, cómo establecer centros de empleabilidad por el lado de la oferta y por el lado de la demanda? ¿Cómo juntar a la oferta y la demanda para restablecer ¿cómo decir? Loops, como estos circuitos o estas cadenas transmisoras de oferta y demanda de destrezas y de, en fin, know-how de las personas para poder inyectarle dinamismo a la economía. Entonces, todas son esas etapas, y no estoy hablando del mediano plazo de aquí a 4 años, estoy hablando del mediano plazo de aquí a 3, 6, 9 meses. Entonces, la tarea que tenemos enfrente es formidable, es impresionante, porque el efecto destructor en términos de empleo y en términos de seguridad económica y personal son todavía difíciles de estimar en el contexto de nuestra gran zona metropolitana del Valle. Me angustia mucho cada que abro los periódicos, reviso las estadísticas, los datos que analiza Valeria o que analiza a través de México cómo vamos y la OCDE, y veo expectativas de decrecimiento económico, valga la expresión, creciente. Es decir, amanezco con una página un día en -5 y a los 15 ya traigo -7 y luego traigo al siguiente mes -12. La verdad es que es muy angustiante para quienes vemos de fuera el proceso de reapertura, saber cómo vamos a hacer para recuperar esta parálisis económica, esta caída en un montón de sectores de la economía. Las estimaciones que hicimos en Corazón Capital a través de un generoso trabajo del grupo de McKinsey & Company, teníamos una estimación inicial de una caída del PIB de la ciudad al menos del 8%. Y como ustedes saben, la ciudad le genera al Producto Interno Bruto Nacional alrededor del 17% de lo que genera el país.
de tal suerte que es una preocupación gigantesca por el volumen de empleos que perdemos, por el volumen de riqueza que estamos perdiendo continuamente y que no se alcanza a ver con claridad cómo vamos a hacer para recuperar una situación como la que teníamos, nada satisfactoria, pero menos dañina que la que tenemos hoy, a marzo del año en curso. Valeria, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu expectativa socioeconómica? ¿Qué números tienes? ¿Cómo miras la ciudad? ¿Cómo miras el país en el proceso de reactivación económica? Mira, lo que estamos viendo a nivel global es esta recesión que llegó por el coronavirus. No pensemos que la ocasionó el coronavirus en sí mismo, pues lo ocasionamos o lo ocasionaron los gobiernos. En el mejor sentido de la palabra, es una especie de recesión autoinducida. Es decir, si queremos salvar vidas, tenemos que guardarnos, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cerrar empresas no esenciales, tenemos que tomar decisiones en materia económica que van a costar en materia económica, que van a tener un costo importante, pero que van a salvar vidas. Ahora, dada esa medida de política económica, y en ese sentido decimos que es autoinducida, ¿no? O sea, cierren la empresa, por favor, que sería algo que en un contexto normal no dirías, ¿no? Normalmente dirías, abre más y más turnos. Ahora, cierra, por favor, la empresa. Como la mayoría de los gobiernos saben lo que implica cerrar la empresa en términos de ingresos, empleo y demás, proponen medidas paliativas con costo fiscal para hacer que esta recesión autoinducida, uno, sea más suave en términos de empleo y dos, al no romper las cadenas de empleo y por supuesto las cadenas productivas, la reactivación sea más fácil, sea más bien, como dicen, una caída en B o en U en lugar de ser una caída en L, ¿no? Es decir, nos ajustamos, preparamos la caída, es como aventarte de una resbaladilla con cuidado, ¿no? Preparamos la caída y luego volvemos a subir y vamos a tratar de mejorar las condiciones de la manera en la que cada país decida y considere mejor para hacer que la subida sea más sencilla. En México no hicimos esto, preparamos, entre comillas, la recesión, es decir, inducimos la recesión diciendo, nos tenemos que quedar en casa y hay estas actividades no esenciales y estas actividades esenciales y tú cierras y tú no cierras y demás, pero no dimos el otro lado, ¿no? Y si queremos que eso se mantenga, pues tienes que, uno, dar apoyos para que la empresa y las personas respeten eso, y si no das apoyos, que es la decisión que nosotros tomamos, pueden pasar dos cosas. O la gente no lo respeta y entonces vemos lo que vemos en la Ciudad de México, en cualquier estación de metro de las más transitadas, Metro Pantitlán, por ejemplo, ¿no? Que bueno, hay reportes al día de hoy donde el tráfico ha bajado, pero no como nos gustaría verlo. O sea, nos queda muy claro y muy evidente la situación económica de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uno, la gente no respeta las normas de sana distancia porque no puede, o sea, no es una cosa de deseo, es no puedo, tengo que ir a trabajar para ganarme el ingreso del día. Y la otra es, pues, puedes generar una descoordinación con el resto de las medidas económicas y romper todas las cadenas productivas. En ese sentido, estamos autoinduciendo la recesión, pero no estamos permitiendo la subida. Eso es bien preocupante. En el resto del mundo se estiman unas caídas importantes, sin duda. En Italia hay un menos 7% estimado, menos 7.5% algunos. Italia siendo una de las economías más afectadas por este tema, pero se espera un rebote el año que entra. En México no. En México, como bien dices, van ajustándose. Ya tenemos hoy varios pronósticos, no uno, varios pronósticos están ya en dos dígitos, ¿no? Una caída de menos 10, por ejemplo, la de Bank of America ayer. BBV tiene un pronóstico de entre menos 6 y menos 12, ¿no? Considerando ahí como una amplia gama de posibilidades. Pero sí estamos hablando de cosas que no hemos, la mayoría de los que estamos vivos no hemos vivido, ¿no? Es una crisis que se remonta a más de 9 décadas. Y lo que a mí me preocupa es que no estamos preparando, por supuesto, este va a ser un mal año, eso todos lo sabemos, pero no estamos preparando la subida. Estamos cayendo de la resbaladilla a toda velocidad y en concreto, o sea, no tenemos esos pisos suavecitos que le ponen ahora a los niños. Vamos a
caer en concreto y nos vamos a dar un trancazo, y lo vemos con todas las estimaciones de rebote que se tienen para el año que entra. Hay por ahí alguna que estima un rebote de 4.5%, es la más optimista, que ojo, un rebote de 4.5% cuando se estima una caída del 9%, 10%, no es nada, únicamente por efecto de base, por efecto porcentual no es nada. Y en el promedio de las estimaciones para el rebote en 2021 es de alrededor de 2.1%. No es nada. Estamos rompiendo el avance mucho, poco, lento, rápido que se haya dado en términos de ingreso en los últimos años y vamos a ver un retroceso brutal. A mí me encantaría, o me hubiera encantado, porque ya no sé qué tiempo usar, que la Ciudad de México hiciera algo más destinado a proteger el empleo, a cuidar el empleo, no los programas de créditos. No estoy minimizando los programas de créditos, qué bueno que existen, pero me queda clarísimo que son completamente insuficientes, no alcanzan ni siquiera a pintar el espectro del problema en el empleo que vamos a tener. Y ahí sí me hubiera gustado que la Ciudad de México, entendiendo el rol que tiene la Ciudad de México con estos porcentajes de producción que genera, como bien lo mencionabas, el rol que tiene en el movimiento económico del país, que tomaran una decisión más frontal y más directa y decir, vamos a apoyar el empleo de tal o cual medida, ¿no? Y vamos a unirnos con las empresas, con los empresarios, y ojo, los empresarios es el que tiene el changarro, el que tiene el salón de belleza o el que tiene la gran empresa, no pensemos en los grandes empresarios, es con las empresas de México y de la Ciudad de México y ver cómo logramos mantener el empleo, porque está completamente probado, y Roberto no me dejará mentir, que cuando se pierde el empleo es mucho más difícil la recuperación. Se rompen esos vínculos y es bien difícil retomarlos, pegarlos una vez más. Entonces, eso sí no lo hemos visto, Carlos, y a mí eso es lo que me preocupa mucho para la Ciudad de México y, bueno, por supuesto, para el país, porque nos vislumbra un futuro de mediano y largo plazo también complicado. Qué interesante apunte, Valeria, y me gustaría retomar un dato adicional. Como ustedes saben, la Ciudad de México tiene un porcentaje de empleo informal altísimo. La economía informal es, en números redondos, la mitad de la economía de la ciudad. Escuché hacia esta semana una participación de la doctora Sheinbaum también, en donde dejó entrever que va a haber apoyo a ese sector informal. Desafortunadamente lo encontramos y llegamos a él 65 días después del gran confinamiento. Es decir, ya pasaron un par de meses. Ayer había imágenes de gente en el eje central y Avenida Juárez, ahí en pleno corazón del centro histórico, cerrando calles. Mis amigos de seguridad, Eduardo Guerrero y la agencia que Eduardo tiene de Lantia, han revisado los números de violencia y saqueos y parece que la cosa socialmente se empieza a complicar. Y en ese panorama vamos, Roberto, y hemos visto también que la capacidad de endeudamiento del gobierno ha sido marginal, de apoyo fiscal ha sido muy chiquitito, ¿no? Hoy revisaba números en donde países le han dedicado entre 18 y 25% de su Producto Interno Bruto para el tema de la reapertura y reactivación económica, mantenimiento de empleos, apoyo a empresas. El nuestro no alcanza el 2%, ¿no? En general. ¿Y tú qué dirías? ¿Cómo hacemos ahora que nuestra oferta estaba medianamente paralizada? Una gran porción de sectores industriales, actividades económicas estaban paradas. Vamos a reabrir, pero no solamente hay que reabrir y poner la oferta en la mesa. ¿Quién va a consumir? ¿Cómo vamos a reactivar ese ciclo desde la óptica del consumo? ¿Y cómo vamos a hacer cuando ya perdimos en números solamente formales más o menos 1 millón de empleos hasta la última semana, solamente formales, y la ciudad ya perdió al menos 150,000 empleos formales? Y en este contexto, ¿cómo reactivamos? ¿Cómo hacemos para que el flujo o el ciclo entre oferta y demanda vuelva a engancharse? ¿Qué experiencia ves tú en algunos otros países? ¿Cómo han hecho, cómo han reactivado este circuito? Muy bien, Miguel, perdón, Carlos, son preguntas sí en el que tocan, ¿no? Es el dedo en la llaga. Y
y debo decir que en el amplio panorama de las experiencias internacionales documentadas por la OCDE, en este momento no hay una sola, o sea, no hay una mejor práctica de reactivación económica, porque todo el mundo está justo en ese trance de restablecer la normalidad. Los países que tienen más adelantado este difícil trayecto son los países europeos. Y bueno, pues leía yo justamente que en el caso del gobierno español hay una prioridad puesta sobre el cómo reactivar, igual que en el caso del gobierno italiano, el flujo de turismo. Y entonces, como dices tú, pues el margen, el espacio fiscal que hay en estos países es muy importante, ¿no? Es de verdad en otro orden de magnitud del que nosotros interjimos en el caso de México. Y entonces, digo, son gobiernos que no han titubeado, no les ha temblado la mano en elevar el techo de endeudamiento público. Entonces, la deuda pública de muchos países de la OCDE pues se ha disparado, se está disparando todavía. Y entonces, justo como lo hemos dicho vocalmente, ¿no? El secretario general Gurría lo ha dicho que pues el fantasma del endeudamiento va a perseguir a muchos de los países de la OCDE dentro de pues, 10 años o 12 años. Pero eso nadie lo va a cuestionar. Esa es una parte de la economía política también muy importante a tomar en cuenta. La ciudadanía no va a criticar el aumento del endeudamiento público de la misma manera que lo haría si se hubiera rescatado el sistema financiero en la crisis de hace 10 años, cuando lo que estaba de por medio era la viabilidad misma de la propia sociedad y de la ciudadanía en su capacidad de emprender, en su capacidad de emplearse, en su capacidad de mantener el pacto social. Esto es muy importante también. Y entonces menciono lo del pacto social porque yo no descarto que en el mediano plazo, en el caso de México, también haya una discusión política muy sana acerca de cuál es la manera de replantear el pacto social, en el sentido de qué significa poner en el contexto presente y futuro nociones que parecían inamovibles, como es necesario endeudarse, cuándo y por qué. Es necesario pagar más impuestos, cuándo y por qué. De qué manera se va a auditar, de qué manera se van a montar mecanismos de gobernanza para poder entonces pactar en un nuevo tablero los términos de este pacto social en el caso mexicano. Y entonces viene a mi mente, por ejemplo, lo que tú decías de que los recursos para la reactivación siguen siendo pues tímidos, habida cuenta de que el espacio fiscal es muy reducido, porque México es de los países que menos recauda impuestos en toda América Latina y el Caribe, y eso lo tenemos muy documentado, y somos un país de renta promedio intermedia. Entonces, hay una desconfianza muy grande, ¿no? Respecto de por qué la gente va a pagar impuestos si no sabe o no tiene, no está convencida de que los impuestos son utilizados correctamente. Bueno, pues esta crisis, la de la pandemia, ofrece un horizonte interesantísimo y yo creo y espero, porque al final el precio es demasiado alto en vidas humanas, una oportunidad para replantear muchas cosas que parecían cinceladas en piedra, en el sentido de la posibilidad de encontrar nuevos mecanismos de financiación, no solamente pública, sino también público-privada, nuevas maneras de inversión, inversión también en el sentido no tradicional, sino inversión en el sentido de reenergizar la economía social, ¿no? Que también es otro, como decía yo, de los frentes más cercanos de acción imperativa. Y en ese sentido, pues la experiencia internacional nos dice que los gobiernos están urgidos, corriendo, invirtiendo para no dejar que se despeñe el tejido productivo, particularmente del pequeño emprendimiento. Entonces, esa es como que la gran lección aprendida, de que no se puede de manera tan fácil regular o posponer o ser como tímidos en ese horizonte de acción muy enérgica para mantener a flote la masa crítica de empresas que generan los empleos para que la gente siga manteniéndose sobre la línea de subsistencia. Entonces, esa es la parte fundamental. Por un lado, reducir la vulnerabilidad y por el otro lado, asegurarse de que la actividad económica pueda
retomarse, pero por el lado primero de la capacidad de mantener puestos de trabajo. Y después viene esa que tú mencionabas, la de la capacidad de reactivar la demanda, ¿no? Que esa sí también tiene sus grandes asegúnes, pero la demanda no puede reaccionar por delante de la oferta, por delante de la capacidad de mantener las fuentes de trabajo. Carlos, permíteme hacer un apunte aquí rápido Claro. respecto a lo que dice Roberto sobre la deuda. En efecto, yo creo que no puedo más que coincidir con Roberto en el tema de el gobierno no va a juzgar, la gente, perdón, no va a juzgar al gobierno si se endeuda en este momento. O sea, yo no los juzgaría a ustedes si se rompen un pie y tienen que endeudarse para pagar la cirugía. Yo creo que la deuda no es ni buena ni mala en sí mismo, es un instrumento que te sirve para llegarte de recursos en momentos complicados y en ese sentido sería súper fácil de comunicar. Pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Que además de todo, la deuda va a aumentar, porque como medimos la deuda como porcentaje del PIB, pues el PIB se va a caer y al caerse el denominador, esa fracción va a aumentar. Entonces, lo peor del caso es que va a venir este juicio de nos endeudamos más sin endeudarnos, porque cayó el PIB. Si nos hubiéramos endeudado más, quizás el PIB no hubiera caído tanto y entonces, claro, hubieras tenido un efecto en el numerador y en el denominador que quizás se hubiera compensado de forma distinta. Ahora lo que vamos a ver es, a lo mejor no se mueve el numerador, vamos a suponer que no se mueve, aunque sí se está moviendo si lo hacemos en pesos, únicamente por la depreciación del peso, pero vamos a suponer que no se mueve y que se mantiene constante el numerador, pero el denominador va a caer. Y eso implica que la deuda como cociente, que es como se mide, terminará aumentando. Entonces, estamos jugando esa carta muy mal. Y quizá estamos viendo ahora que las medidas de austeridad están jugándole no solamente en contra al sector económico, sino a la capacidad del Estado para responder a muchos más problemas, ¿no? Nos anticipan recortes presupuestales, nos adelantan súbitas caídas al gasto corriente y creo que eso también le pondrá un ritmo bien distinto a la recuperación porque se está limitando la capacidad del Estado, de nuestros gobiernos, de ejecutar con mayor velocidad y recursos, pues un proceso que debe ser masivo, muy completo, muy exhaustivo. Estamos entrando a la recta final de nuestra conversación. Como siempre, cuando uno dialoga con gente que sabe como ustedes, esto fluye muy rápido y se nos quedan muchos temas en la agenda, pero me gustaría tener una ronda final de reflexión. Hemos visto que el plan de reactivación para la ciudad es gradual, eso creo que tiene un mérito, está ordenado, tiene una secuencia razonablemente lógica, distintos sectores, no hay una experiencia única y los hemos ido acomodando, pues como el gobierno intentó remediar la masividad del empleo y la recuperación de la economía, pero sobre todo privilegiar el cuidado de la salud. Y como dijiste al comienzo, cuidando mucho la capacidad hospitalaria que tenemos hoy. Revisaba en la encuesta de Reforma también en la mañana, la jefa de gobierno tiene una aprobación de 13 puntos por encima del presidente de la República. Y me parece que hay una diferencia muy notable entre el 54% de Claudia Sheinbaum y 41% del presidente de México. Pero digamos hacia adelante y ese avance hacia un nuevo contexto, hacia una nueva normalidad, ¿qué se imaginan que no podemos repetir de cómo estábamos en marzo antes de la emergencia? ¿Qué cosa no podemos regresar a hacer como lo veníamos haciendo en marzo hasta el arranque de la emergencia sanitaria? Y para cerrar, Valeria, si me permites, me gustaría hacerlo al revés, que Roberto nos cierre con su comentario y después vamos contigo. Bueno, pues, primero que nada, gracias a Valeria por pues, la deferencia en automático, ¿no? Siempre he pensado, ¿no? Esto de las ladies first, pero yo diría, más que lo que no debemos de seguir haciendo después de esta pandemia, yo pensaría en términos de oportunidad, la oportunidad de cosas que tienen que ver quizá menos con lo que deberíamos de dejar de hacer, sino con el gran y afirmativo y volitivo tiempo de lo que podemos hacer.
Entonces, esta crisis nos va a revelar nuevas, y lo digo así porque yo creo que vamos a tener que poner nuestro radar a plena capacidad, porque nos vamos a dar cuenta y nos vamos a dejar sorprender de descubrir, como deberíamos de hacerlo, nuevos frentes de la palabra mágica, que también está muy en boga, de resiliencia. Entonces nos vamos a dar cuenta de nuevas pistas de resiliencia metropolitana de esta megalópolis de talla mundial, que entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos y descubrir dónde están esos focos de resiliencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por un lado, a lo que ya habíamos visto sobre solidaridad social, solidaridad comunitaria. Creo que esto está muy en la filosofía de la jefa de gobierno y además de la filosofía del gobierno federal. El sentido comunitario, el sentido de solidaridad, ¿no? Pero hay que descubrirlo de manera con ejemplos, de manera tangible, de manera palpable, con historias, con anécdotas, con casos de aprendizaje en tiempo real. Y luego también el otro aspecto, que es la resiliencia económica, la resiliencia empresarial, que seguramente también ahí tenemos mucho de dónde aprender. Y efectivamente yo creo que ahí hay una cuestión clave en dos frentes. Uno, el frente de no perder la batalla, de no perder al principal foco de resiliencia económica que tiene el país, y la ciudad no es excepción, y es la capacidad de los jóvenes, o sea, la juventud, para poder integrarse a la economía formal. Entonces, yo creo que es parte de la respuesta que tú mencionas, Carlos, de lo que no podemos seguir haciendo igual, es decir, no podemos seguir en la complacencia de que haya un contingente cada vez mayor de jóvenes, adolescentes, es decir, población en la edad en la que se está formando para integrarse a la vida laboral. Y entonces no podemos complacientemente seguir mirando que una masa tan grande de juventud vaya a emplearse en la economía informal, ¿no? Es una manera muy honesta de ganarse la vida, la economía informal, pero no es la clave de la competitividad y de este músculo económico que se merece una ciudad del tamaño de este lugar en el que nos tocó vivir. Entonces, esa es la oportunidad, por el lado de cuidar y de nutrir la cantera de población que se va a integrar y que debería de ganarle terreno a la economía informal, y entonces llegar a la economía formal a través de mecanismos varios, internacionalmente validados. Centros de incubación de empresas, centros de cultivo de habilidades, destrezas y competencias, de reconversión de talento, de reentrenamiento, del famoso upskilling, el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, como nunca en esta ciudad necesitamos una estrategia metropolitana de competencias, destrezas y habilidades para la reactivación económica. Eso queda por ese lado. Y por el otro lado, la enorme oportunidad también es la del emprendimiento, pues también en parte de la lógica, el cultivar el emprendimiento intensivo en innovación. Entonces hay una capa de juventud que ya está a salvo, digamos, de irse a la economía informal, porque ya va muy hacia la economía formal, es la clase media, en fin, pero sí hay que articular esfuerzos, la triple hélice con el sector académico, con el sector empresarial, escuchar más al sector privado y al sector académico. Lo hemos discutido Valeria y yo en otros contextos, ¿no? En consejo universitario, respecto de que todavía hay muy amplio margen para la articulación de esta triple hélice y para poder sumar la sinergia de la triple hélice a la formidable tarea de reactivar la economía después de esta crisis histórica que efectivamente tiene sobre nuestra realidad metropolitana una nube todavía muy oscura y muy densa que quisiéramos poder reventar no solamente con esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, sino con innovación, con energía, con proactividad y con solidaridad y coordinación. Muchas gracias, Roberto. Quizás se nos quedó un poco en el tintero, pero habrá mesas de discusión y diálogo hacia adelante. Temas tan complejos en la ciudad como el transporte público,
por el riesgo de contagio. Son 7.5 millones de viajes diarios en esta ciudad y en un sistema masivo que hoy más que nunca requiere de vehículos de innovación, de formas distintas de entrar a esos sistemas y muchas más industrias que requieren lo que tú nos has planteado, Roberto, de innovación, de digitalización y de repensar la forma en la que hacemos las cosas. Puse ese sector nada más como ejemplo para quienes nos ven y escuchan, que tengan oportunidad de repensarlo también. Y vuelvo y cierro y cerramos contigo, Valeria, en los términos que nos planteó y que nos propuso muy bien Roberto también, ¿qué oportunidades ves hacia adelante? ¿Qué cosas nos quedan por hacer? Y como dice un empresario muy famoso acá en México, en las crisis siempre emergen oportunidades y hay que identificarlas, hay que saber dónde están y atraparlas muy rápido, porque si algo nos demuestra lo que nos está ocurriendo, aún sin vacuna y sin medicinas, es que la cosa ya cambió y nuestra realidad no va a ser la misma que teníamos antes del 23 de marzo y mucho menos una vez que nos volvamos al proceso de reapertura. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales, Valeria? Rápidamente, Carlos, mira, yo creo que el tema de transporte público y movilidad es clave, es clave, no únicamente en términos epidemiológicos, que por supuesto lo es, pero también en términos de calidad de vida. O sea, no podemos preciarnos de ser una ciudad de vanguardia con el transporte público que tenemos. Eso es un reto gigante para la administración de la Ciudad de México. Y en términos más como de reflexión personal y de reflexión micro quizás, algo que hemos visto continuamente es este llamado de todo mundo a usar la economía local. ¿Y a qué me refiero? Apoya la panadería que tienes cerca, apoya el café que tienes cerca, apoya esos productores, la señora que hace mermeladas. Yo creo que apoyarlo no es únicamente irle a comprar el pan al panadero que está cerca. Creo que también es apoyarlo con el conocimiento que tengamos del área que sea que tengamos, el tiempo que tengamos y ver cómo podemos hacer que comprar en esa panadería o en esa tienda de mermeladas o en cualquier proveedor de servicios que hayamos tenido, con el que hayamos tenido vinculación en estas fechas, que no sea una obra buena, que no sea una cosa de, no quiero ponerlo así, pero como de caridad, le estoy comprando al del pan porque hay que apoyar al del pan, sino que le compremos al del pan porque ya logramos hacer de esa panadería un lugar mejor, ¿no? Un lugar al que nos gusta ir, al que nos preciamos de ir y que además podemos hacer una empresa que crezca. En México las pequeñas y medianas empresas o se quedan muy pequeñas o se mueren. Eso es tristemente lo que vemos en todo el ciclo empresarial. Y si queremos apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, lo tenemos que hacer más allá de consumiendo sus productos. Yo creo que ahí hay una enorme área de oportunidad y una reflexión que deberíamos hacer todos internamente. Muy bien. La verdad es que podemos coincidir y dejamos una discusión muy abierta en muchos temas. Otro de los temas interesantes tiene que ver con una nueva política de alimentación saludable. Sin duda. Creo que es otro de los retos, no solamente por el cargo al Estado con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas que terminan asfixiando los sistemas de salud por otras razones, no por una emergencia de súbito como la que acabamos como la que estamos viviendo, pero creo que oportunidades tienen razón, habrá muchas más. Yo les agradezco a ambos la generosidad de su tiempo, su inteligencia y la disposición siempre a estar cerca de Corazón Capital para poder discutir abiertamente, libremente, con una crítica sana y sobre la base de datos, evidencia y ciencia, que me parece debemos seguir reforzando mucho más en estos nuevos tiempos. Y yo quisiera cerrar antes de dejar y de cortar la transmisión en una reflexión final. Creo que tenemos un plan de reapertura gradual, como dije, la flexibilidad y los ajustes en el tiempo, porque no es único, no es de un solo golpe y ahí se queda ese plan y se sigue a rajatabla. Creo que hay que irlo mejorando, perfeccionando. Cuando revisamos en el equipo el plan de reactivación económica de España, nos encantó, pero a los pocos días vimos que ya iban en la versión 17.
Es decir, van a prueba y error y vamos aprendiendo juntos. Y creo que una gran lección para el gobierno de la ciudad tiene que ver con la capacidad de afrontar el tema juntos. Nos permite salir mucho más fortalecidos, mucho mejor si lo hacemos gobierno, iniciativa privada y por supuesto los actores sociales relevantes. Pero también creo que debemos buscar un desconfinamiento o una desescalada muy responsable y no apresurada. La prisa en este tipo de emergencias parece no ser una buena consejera y primero la salud, por supuesto la protección del empleo y la reactivación, pero hacerlo sin medir los riesgos sanitarios nos puede volver a un gran confinamiento en otra ola que pueda ser más devastador de lo que ya de por sí es este efecto sanitario en la economía de la ciudad y del país. Y no me extiendo más. Reitero el agradecimiento de todos quienes tenemos la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias a ambos y espero que pronto podamos continuar con algún otro tipo de diálogo en los innumerables temas en los que ustedes se han especializado. Mil gracias, de verdad. Al contrario, gracias Carlos, gracias a Corazón Capital y cuando quieras, aquí estamos. Por supuesto, igualmente, un gusto coincidir con Valeria, contigo, Carlos. Y sí, efectivamente hay varios frentes todavía que podemos, con los que podemos complementar este diálogo. Y sí, todavía varios de ellos ameritan una lente de más acercamiento, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en el terreno de la mejora regulatoria, en el terreno de las compras de gobierno, la transparencia en los procesos de adquisición, en fin, cualquier tipo de cosas que tienen que ver con la certidumbre que necesita el aparato económico para poder primero tener confianza en que estamos en una nueva normalidad y luego, pues efectivamente, el poderle poner piso económico a esta nueva normalidad que estamos persiguiendo. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos y con esto damos por concluido nuestro diálogo el día de hoy. Un abrazo fuerte y cortamos ahora sí ya la transmisión. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.